Acá estamos, muy bienvenido Daniel, en este espacio llamado Con un cafecito de Hola. por medio. Hola, sí, con este espacio que se llama Con un cafecito de por Sí, medio, que es la charla previa que tenemos con los expositores de lo que son las devogarenias internacionales. Para los que nunca estuvieron en una devogareña internacional, este es un espacio virtual por el momento, convocado por un núcleo de gente de la Comunidad Baja y de Buenos Aires, orientado a toda la gente, abierto a toda la gente y orientado a la transformación social, especialmente en torno a un concepto que vos venís abordando muy directamente, Daniel, que es el concepto de comunidad, que es lo que nos está faltando sí. en esta sociedad, por lo menos en las grandes ciudades, la modernidad, la posmodernidad, etcétera. Bueno, la charla de este viernes que va a dar Daniel, que nuevamente nos va a acompañar una de Bogarenia, es eh, diálogo, se ha titulado Diálogo, Amor y Construcción de Comunidad. Bueno, Daniel, muy bienvenido. Y como primera pregunta, yo te diría, como cuando hablamos de diálogo, enseguida nos remitimos a pensar en esto del lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje, uno lo primero que piensa a su vez es un instrumento para comunicar objetos externos al lenguaje. O sea, de alguna manera digo, bueno, acá está esa planta, o mañana voy a ir a tal hora. Pero yo creo que hay otra mirada sobre el lenguaje, ¿no? Por ahí un poquito más profunda, y no sé, tendría la sensación de que por ahí desde ese lugar vas a tomar esto del diálogo. Entonces, ¿cuál es esa acepción del concepto del lenguaje que vos vas a estar manejando para hablarnos de diálogo, amor y construcción de comunidad? Sí, quería probar si se escucha bien, Sí, preguntar si sí, se escucha. Ah, perfectamente. bueno. Bueno, ¿qué tal, Lucio? Buenas noches. Hola, ¿cómo Gracias por estás? la invitación. ¿Qué Acá tal? Gracias estamos. por la invitación. No sé si tenés tu café. Acá Yo está, acá tengo está. un vaso de agua. Está muy bien, está bien. Igual es un cafecito de por medio. Eh, claro. Eh, sí, mira, mi idea era poder relacionar el tema espiritual del amor y la construcción de comunidades que tanto nos preocupa, con algunos pensadores de filósofos, lingüistas, escritores del siglo XX y XXI, eh, que han como trabajado una forma de pensar el lenguaje distinta a la que se venía diciendo o pensando antes. Un poco lo que decías vos recién. Por ejemplo, yo puedo creer que en el diálogo, ¿no? Con vos, por ejemplo, Ujú. yo tengo las ideas acá, o en algún lugar de la memoria, y el lenguaje, en el diálogo, que sería como la práctica, la puesta en práctica del lenguaje y de la lengua, simplemente comunico. Digamos, el lenguaje es simplemente una herramienta de comunicación, Ujú. ¿no? Esta sería una forma de pensarlo, como que las ideas vienen o el pensamiento existe y con el lenguaje o con el uso del lenguaje, que sería la lengua, y la puesta en práctica de la lengua, que sería el diálogo, yo simplemente comunico esto. Ahora, en el siglo XX, entre estos pensadores, generalmente europeos, empezó a ocurrir algo que se ha llamado el giro lingüístico, en donde se empieza a pensar el lenguaje de otra manera, ¿no? Algo así como que empieza la idea que el psicoanálisis también la tiene clarísimamente, y por eso la práctica psicoterapéutica es el uso del lenguaje, ¿no? En que el lenguaje es algo más que una mera herramienta de comunicación, como si fuera que yo mando un telegrama o emito un comunicado o escribo un WhatsApp, ¿no? Sino que al interior del uso del lenguaje, que sería el diálogo, ocurre la posibilidad de la creación de sentido, en tanto y en cuanto con el interlocutor válido con el que esté, esto fluya. Y eso es un verdadero diálogo, que es lo que en la fe Bahá'í se habla del choque de ideas, ¿no? La De forma consulta. tal que
o en la consulta. Bueno, la consulta es otra puesta en práctica del diálogo, pero ahí está, hay un ejemplo claro. Uno puede ver la consulta como que simplemente yo voy a consultar, está lo que piensa él, lo que pienso yo, expreso lo que pienso yo, expresa él lo que piensa él, y el lenguaje es una mera herramienta de comunicación. Mm. Ahora, ¿qué pasa si, porque cómo es este choque de ideas? Es que justamente en la dialógica del diálogo, en el ir y venir, ¿no? De los discursos, además de lo que uno ha pensado y está tratando de expresar, en el plano mismo de la expresión del discurso, ocurren cosas al interior, por ejemplo, un fallido de la lengua. Uno dice una cosa en vez de otra. Uno puede creer, ah, se equivocó. O uno puede creer, ah, fue atravesado por el lenguaje y por ahí esto hay que dejarlo seguir. No que ahí está la verdad de la cosa, sino que hay que abrirlo. No fue solamente un error del lenguaje, fue algo más. O sea, como que el lenguaje tiene una Por entidad propia, de alguna manera. Sí, claro. Bueno, justamente como que, a ver, en el uso del lenguaje nos constituimos como sujetos del lenguaje, nos Mm, constituimos como humanos, entendiendo que el lenguaje es un sistema de signos autopoético, es decir, sin fin, como lo espiritual, y que los animales no lo tienen, o sea, ni el reino animal, ni el vegetal, ni el mineral tienen esto, sino que en los animales, en insectos, lo que hay son sistemas de señales, pero no sistemas de signos. claro. De forma tal que entonces habría que hacer una conexión del lenguaje llamado diálogo, o el uso de la lengua llamado diálogo, y para llegar a la construcción de comunidad y para llegar a la construcción de amor, que en el sentido del verdadero amor, en la sabiduría de Abdul Bahá aparece como la forma, la cuarta forma de amor, Mm. eh, Entre las criaturas. habría que, sería, sí, habría, claro, habría una, sería adecuado, digamos, ser como dos puentes entre lenguaje y amor, y entre, perdón, entre diálogo y amor y diálogo y comunidad, construcción de comunidad, Daniel, permíteme, que sería el permíteme, lenguaje y el pensamiento. permíteme una pregunta para poder ver si estamos, si te estoy entendiendo y por ahí que alguien que escuche si puede Bueno, clarificar en algo. Entonces, hablamos de un lenguaje no como instrumento para comunicar cosas que yo pienso, que yo digo, sino como algo que construye una realidad nueva. Y eso es la consulta, no es solamente que bueno, hay tres o cuatro ideas distintas, sino que se bueno, construye algo nuevo. ¿Esto estamos diciendo? ¿Estás diciendo? claro. Puede, puede o no crear algo nuevo. Ah, Y ¿puedo esa o no? parte del geolingüístico se lo llamó, puede o no, Claro. porque hay mucha palabra vana, mucha palabra no plena, palabra hueca, mucha palabra vacía, mucha formalidad. Yo por ahí hablo y no escuché realmente lo que dijo el otro y no quiero quedar mal, entonces digo lo que hay que decir, pienso lo que habría que pensar, hago lo que habría que hacer, pero no hubo un verdadero encuentro. Mm. Esto pasa, entonces puede o no haber eso, ¿no? Eso que es el momento de la creación de pensamiento. Pero lo más importante es que hay una relación entre lenguaje y pensamiento. Si diálogo es la puesta en práctica de la lengua y el lenguaje, siendo el lenguaje universal, pero después están las lenguas, los distintos idiomas, pero además está el idiolecto, o sea que hay tres términos dentro de la lingüística. Lenguaje, lengua, que es el uso social del lenguaje, concretamente el idioma, y el idiolecto, que es el del individuo, porque cada individuo a su vez puede tener, aunque esté en la misma geografía humana, puede tener otro código. Esto pasa mucho entre los amigos y entre las parejas. Eh, el emisor de un mensaje emite, el emisor emite un mensaje uno al receptor, pero resulta que codifica en alfa, ¿sí? Y no sabe que el receptor decodifica en beta. Ahora, el peligro es que el receptor, cuando se va a convertir en emisor y le va a contestar,
encima codifica en beta y el otro decodifica en alfa. Y ninguno de los dos sabe que tiene códigos distintos, aunque sean de la misma zona, del mismo pueblo, de la misma ciudad, y entonces se produce lo que estructuralmente se ha llamado también el malentendido. El Ujú. famoso malentendido que para los psicoanalistas es estructural de la condición humana. O sea, sabemos que además de querer entendernos a través del lenguaje, pensarnos con el uso del lenguaje, puede ser que además nos malentendamos con el uso del lenguaje. Por eso hay veces que es conveniente cortar una comunicación tan complicada, digamos, sin sentido, sin finalidad y que no produce unidad, sino aparente desunión. Ahí Mm. parece que sabiamente habría que... Y nosotros en terapia de pareja, en terapia vincular, cortamos ahí la sesión, bueno, por ahora dejemos, y si queremos intervenir, vamos a tratar de mostrarle a los dos miembros de la pareja o del vínculo cómo el otro entendió otra cosa, pese a que hablaban la misma lengua. Y a eso llamaríamos idiolecto, que hay además idiolecto, Sí, ¿sí? Singularidad del uso de la lengua, siendo la lengua el uso social del sí, lenguaje. sí, está ¿Está bien? clarísimo. Y eso, Bueno, perdóname, ahora Daniel, sigamos con la otra parte que... ahora Sí, vamos a otra parte, pero o sea que hacíamos un ejercicio ahí en la Fundación Unida donde cada uno comunicaba algo y anotaba lo que quería comunicar y el otro anotaba lo que realmente entendió. Y había unas diferencias abismales realmente, en reuniones grupales, pero abismales, ¿eh? claro, Llamativamente abismales. claro. Bueno, el tema es ese. Y te pregunto, ¿y hay algún recaudo, algún ejercicio humano, alguna actitud previa al diálogo que pueda ayudar a afinar los códigos alfa, beta, ese idiolecto que vos decís? ¿Hay algo que nos puede ayudar a que la comunicación sea más genuina? ¿Puede tener que ver con el amor? Eh, bueno, cuando yo pienso que a partir de un pensador, un lingüista, Jacobson, que define esta diferencia entre códigos en la construcción de los mensajes, uno podría primero tener como el intento de humildad de entender que no es tan fácil hablar, parece, pero no es tan fácil. Y yo además cuando hablo, no solo me expreso, sino que me atraviesan cosas que por ahí ni quise decir y que van solas, Mm, como si uno fuera casi un transmisor de algo que está, digamos, en el contexto social, que es otro elemento de Jacobson, ¿no? Contexto. Este, Así que en principio poder contar con el malentendido. Y y este es muy interesante el desafío Bajay que propone mantener la unidad aún en el malentendido, ¿no? ahí está. Donde es mejor la unidad que la racionalidad de lo que yo quise decir, ¿no? Quiere decir Por que, ejemplo, perdona, hay un poco de delay, un poco de demora, por eso cuando yo hablo vos lo escuchás después y parece como una ah, interrupción. Pero en ok. realidad para dialogar un poco, dialogar cada uno con su dialecto, pero digo esto de la unidad por sobre la verdad y la racionalidad, es Mm, como, no sé, me vino la imagen de un tejido conjuntivo amortiguador que da como tiempo a que el malentendido se vaya disipando, se vayan ajustando los idiolectos o unificando los códigos en alfa o en beta. Entonces, esto es la preservación de la unidad, eso es lo que permite trascender la diferencia y el malentendido y finalmente sí. llegar a una construcción significativa. Esta Pero visión si de la... una, pero si una relación es como dos olas, donde hay una parte que supera y otra que no se puede juntar nunca, como en un mar, ¿no? Mm, Habría que saber mantener el malentendido y no forzar su entendimiento, pero mm, manteniendo la unidad. Ahí es donde se entiende la sabiduría bajay de mantengan la unidad igual, porque no es más importante tener razón. mm, Bueno, y esto es muy importante en las parejas que consultan, porque en realidad en el fondo en una terapia de pareja larga, lo que más quiere cada uno es que el terapeuta le reconozca su razón. mm, Ya no importa el amor, ya no importa la unidad, ya no importa que le reconozcan que tiene razón. mm. ¿Y dónde se calman las aguas un poco? Bueno, cuando él puede entender que él tiene su razón y ella tiene su otra razón.
Y esto es muy importante porque liga con lo que hablábamos de el otro en tanto otro, la otredad pura, la diferencia pura, y lo inconmensurable que se le hace a uno a veces con esta otredad y representada a priori, que no pudo pensarla antes, con esta otredad, igual mantener la unidad. Es Y, muy interesante porque la mayor parte de la gente dice, ah, bueno, por eso me separo, por eso no va. Y esto, cuando uno tenía una mirada infantil sobre los escritos de la fe Bahá'í, o una mirada más adolescente, decía, pero ¿cómo la unidad a toda costa? Y si seguimos con la falsedad y la mentira y la unidad, mantener la unidad. Pero con el tiempo, cuando uno lo repiensa varias veces, uno encuentra que, además de la promesa de que en la unidad, manteniendo la unidad, finalmente se encontrará la verdad. No, porque no es una cosa que... Pero es muy interesante cómo uno puede conectar un pensamiento del psicoanálisis que en realidad es ateo o no religioso, no espiritual, como que hay malentendido estructural, con una propuesta baja y de mantengan la unidad igualmente. y Este ahí, malentendido, eh, pero yo no sí. digo que haya que solucionar el malentendido como diciendo, bueno, hago como que me entendí bien, igual que me importa, qué sé yo. No, no, no. Se puede mantener el malentendido y mantener la unidad. Y ahí está lo del amor, ese es el trabajo del amor. Bueno, sí, no, pero yo, sí, está bueno. Ahí vos generaste un nuevo vector. Ahí Mm. puede estar lo del amor, obvio, como Y, ideal de bueno, unidad de y espíritu. vos más allá de ese nuevo vector que generé yo, ¿por qué lo ponías lo del amor? Mm. Diálogo, amor, ¿no? No, Y bueno, por eso, ahí vamos. Si me dejás seguir. sí, sí. Antes de ir a diálogo amor, quisiera dos palabras comentar sobre el lenguaje y pensamiento que está ligado a diálogo. Vamos a ver cómo el amor. Bueno, lo que vienen a decir muchos filósofos de fines del siglo XIX, como Nietzsche, incluso aún siendo ateo, digamos, es muy increíble cómo hay pensadores no religiosos que finalmente descubren o proponen elementos que son muy útiles después dentro de una cosmovisión espiritual. Eh, Él decía, Nietzsche, hacia 1890, solo pensamos en la forma del lenguaje. Vale decir que traza, tal vez por primera vez, una relación entre lenguaje y pensamiento. Es decir, vos podés llegar a pensar aquello que el lenguaje te permite pensar. Por eso el animal no piensa como piensa el humano, aunque haya afectos humanos. Pero siendo el animal manejando un sistema de señales y nosotros los sistemas de signos, que son autopoéticos e infinitos, la idea sería que solo se podría pensar, vos te constituís como sujeto pensante si el lenguaje te llenó, a vos fuiste llenado, fuiste bañado por el lenguaje y fuiste constituido como sujeto del lenguaje. Es decir, tomando a otro lingüista, pero posterior a Nietzsche, 1930, 40, Benveniste, el tipo decía, la estructura del pensamiento es homeomorfa a la estructura de la lengua. Es decir, hay una relación. Bueno, él era estructuralista, ¿no? Por eso hablan de estructuras. Era la época del estructuralismo. La estructura de la lengua es homeomorfa, tiene la misma forma que la estructura del pensamiento, y la inversa. La estructura del pensamiento puede tener la forma que tiene de acuerdo a cómo es la estructura de la lengua. Por ejemplo, los esquimales no tienen la palabra nieve, tienen 5 palabras para la nieve porque ven mucha nieve, más gruesa, menos gruesa, pero no hay una palabra, como nosotros nieve, que después le aclaramos. Los griegos tenían 3 palabras para el amor, nosotros usamos amor. Ellos tenían eros, fraternitas y caritas, como nos enseñaba el padre Moledo cuando íbamos a la misa, te Sí. acordarás. Mm. Eh, y bueno, cada lengua tiene no solo en sus palabras, sino en su sintaxis, en cómo relaciona las palabras entre sí, una influencia en lo que es capaz de pensar. ¿Está bien? Bueno, entonces hay una relación entre lenguaje y pensamiento. Ahora bien, vamos a tomar una pareja.
o una relación de amistad también puede ser, pero una pareja es lo más típico. Y vamos a poner el amor como construcción, como punto de llegada de esa pareja, porque bueno, en la sabiduría de Abdul Bahá está que hay un amor que es atracción por cosas que son como pura fascinación, dice, ¿no? Y que esta Concupiscencias en clase las de cosas de amor la vida. tiene su... Claro, en las condiciones accidentales de la vida esto no es amor, es simplemente atracción. Bueno, por ejemplo, sería el enamoramiento, donde está lo que enamora y lo que me miento, ¿no? Está bien eso. Algunos dicen, Enamora, miento. Muy bien. claro, uno se enamora de lo que cree que ve en el otro y lo que se quiere representar del otro. Una vez que eso cae, cae el enamoramiento y hay que ver si se construye el amor. Mm. Digamos, el enamoramiento como un fuego que consume la leña que hay, pero no es un hogar, en donde yo tengo leña mediana, leña fina, leña gruesa, y voy a mantener el calor a lo largo de toda la noche, que es ahí donde se juega el problema a las 4 de la mañana, Y ¿no? todo el invierno, y todo Nos el invierno. invade, cuando nos invade el frío, lo mismo cuando nos invade el frío de la caída del fuego, del enamoramiento, uno dice, ¿qué hago con esta persona que me enamoré de lo que desconocía, yo no conocía esto, ¿no? Y empieza la otredad a aparecer en su pura diferencia y uno se pierde, se confunde, no sabe qué hacer, y eso es lógico. Ahora, si tomamos el amor como una construcción, un poco en el sentido bahá'í del ideal de la unidad de los espíritus, ¿no? Pero eso es todo un trabajo. Entonces, una cosa es el amor como sensación, que sería más el enamoramiento, otra cosa es la pasión, que involucra sufrir, padecimiento, aunque con alta intensidad también del supuesto goce. Otra cosa es el deseo, un mero deseo. Y otra cosa es el amor, en donde sea una amistad, sea una pareja, sea una familia o en una comunidad, va a involucrar construcción. Pues los ladrillos de esa construcción se proponen que están hechos de lenguaje. Mm. La argamasa sería como el diálogo y el Mm. pensamiento sería como la obra misma que construye la comunidad. Vale decir, si tomamos el amor como construcción y no como algo dado, ¿no? Sin un trabajo espiritual previo, y si tomamos la comunidad como construcción, amor y comunidad se construyen con los ladrillos del lenguaje, la argamasa del diálogo y la obra del pensamiento. Pero a su vez se liga lenguaje con pensamiento, porque yo solo voy a poder pensar aquello que puedo estar hablando o he sido hablado por, Y o me Daniel, han dicho que. Daniel, permitime, y Sí, estamos un poco ya en el tiempo porque ya después tenemos la charla que es más larga, ¿no? Pero entonces sí, sí. digo, Mm. el diálogo es el camino a la construcción de cualquier sistema, digamos así, humano realmente significativo, sea una pareja, una amistad, una familia o una comunidad. Es a través del diálogo, es la argamasa. Creo que el ejemplo es clarísimo, ¿no? Y vos decís que nosotros dialogamos o usamos un lenguaje desde un lenguaje que tenemos. Si yo no tengo 3 palabras para amor o 5 palabras para nieve, yo no puedo conceptualizar 5 nieves ni 3 amores. Entonces, será que la revelación de la manifestación de Dios, o sea, de su santidad Jesucristo o de Mohammed o de Bajaolah actualmente, nos da ese lenguaje? O sea, la revelación es un libro, la revelación está hecha de lenguaje, creo yo, ¿no es cierto? Un lenguaje superior. Y es ahí Claro. adentro donde tenemos que dialogar con esa argamasa, por así decirlo, con la que nos da la revelación y desde ahí ir construyendo la comunidad. Como última pregunta, Sí, ¿no? sí, sí, claro, porque todas las manifestaciones de Dios han sido, de algún modo, darte de la prolación de la emisión de la palabra, en el principio del verbo, y el verbo se hizo carne. Es verbo que se ha hecho carne, ¿no? Pero es verbo. Mm, Claro. Y yo en realidad lo que más quería para concluir hoy sí. es poder hacer un punto, un objeto de estudio o de reflexión sobre la importancia del diálogo, porque en estos tiempos modernos o Mm, posmodernos, eh, donde la tecnología mutó mucho las formas de comunicación, con una economía de los mensajes, sea por WhatsApp o sea
por mensaje de texto antes, o sea, por chat, o sea, bueno, sea como fuera, de algún modo se ha reducido la calidad del diálogo. Hay un peligro que es reducir el diálogo en el encuentro entre personas, con esta economía de medios que significarían telegramas casi, donde la confusión es mayor. Fíjate que la posibilidad del malentendido es mucho mayor cuando hay esta reducción como si fuera, bueno, yo le tiro lo que pienso y chau. Pero hay veces que el lenguaje te piensa y te produce el pensar, y ocurre el pensar a través del diálogo. Es decir, es el momento creativo del diálogo, es el momento de mayor intensidad, y eso se ha perdido mucho. Por ejemplo, dos amigos se encuentran a tomar un café, pero los dos están con celulares. Entonces se encuentran, piden el café y van a empezar a charlar. Antes de empezar a charlar, suena el celular de uno. Entonces se pone a hablar y el otro espera, ¿no? Entonces, bueno, corta, le dice, disculpa, y entonces va a empezar a hablar, pero suena el celular de él. Disculpa, le dice el 2 y empieza a hablar. Y así, imagínate, media hora, una hora, pero empezaron o a hablar por teléfono o a mandarse mensajes imprescindibles. Terminan de tomar el café y dice, bueno, después hablamos por WhatsApp. Con lo cual, el encuentro fue frustrado por estos medios de comunicación tecnológicos que, si bien son muy útiles, como es este mismo Zoom, sin embargo, hay que tener ciertos recaudos en cómo pueden, si no estamos atentos, que es el diálogo en la pareja, en la amistad, en la construcción de empresas, en la construcción de instituciones, en las instituciones esto pasa mucho, y en la construcción de comunidad, digamos, si no revalorizamos el lugar fundamental del uso del lenguaje, que sería el diálogo, o el uso de la lengua, teniendo en cuenta el malentendido de los idiolectos por distinto código, pero no importa, es muy probable que lleguemos a una dislocación para construir comunidades o para la construcción del amor mismo. La dislocación sería que al no prestar, digamos, como es algo invisible e inmaterial, y estamos en una época de auge de las materialidades, de importancia de las materialidades, uno cree que construir una comunidad o construir un matrimonio es tener plata para comprar la casa y tener medios para construir una villa, una ecovilla, ponele, ¿no? Y no le da mucha importancia a la asamblea, a los espacios de encuentro, al malentendido, al diálogo frecuente. Si no, no le da importancia a esto. Mismo en la amistad, se va destruyendo la posibilidad de la comunidad. Es decir, es muy probable que no se construya ni vínculo, ni amor, ni comunidad, ni nada, y quede como crónica un edificio vaciado de espacialidad humana. No sé si me Está escuchaste ahí clarísimo. o se me Sí, te fue. escucho perfecto. Mm, Y entonces, digamos que cuando hacías mm. referencia a los mensajes de texto y a los WhatsApp, nunca tan cierto lo de McLuhan, ¿no? Que el medio es el mensaje. Bueno, acá hay que pensar que el medio Ahí sea está. el océano de la prolación de Dios, o sea, sumergirnos en ese Mm, medio y la consulta. Y entonces ahí mm, sí puede aparecer comunidad. Obviamente con los mm. celulares no. Daniel, yo creo que queda Sí, mucho para hablar de esto, es un bueno. tema fascinante, porque la verdad que tiene una cantidad de vectores, como dijiste en un momento, que se disparan increíble, y esperemos que el viernes podamos disparar algunos más y que haya mucho espacio para la participación. No lo dije al principio, para los que escuchen esta Cafecito de por media, Daniel Ferioli es miembro de la Comunidad Bajay de Buenos Aires, de Argentina, es médico, psicoterapeuta, y va a estar con nosotros este viernes a las 19 en la de Morena Internacional. Daniel, muchísimas gracias por este encuentro nocturno y esperamos charlar más el viernes. Bueno, hasta luego, Lucio. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos, Daniel. Hasta pronto. Chao.